Antes de que existieran los ángeles, antes de que existieran las estrellas, antes de que el tiempo mismo comenzara a contar sus horas, hubo algo que casi nadie se ha atrevido a nombrar. Imagina un vacío tan absoluto que ni siquiera la oscuridad tenía dónde sostenerse. Imagina una eternidad sin ayer, sin mañana, sin un solo latido que marcara el paso de un instante al siguiente. En el centro de ese silencio infinito, una presencia tan completa, tan llena de sí misma, que no necesitaba nada más para existir. Ahora detente en esa imagen, porque lo que estoy a punto de contarte cambia todo lo que crees saber sobre la creación. No se trata de una teoría nueva, ni de una especulación moderna. Se trata de una verdad antigua, escondida en textos que la iglesia primitiva leyó en voz baja, en escritos místicos que pocos ojos han recorrido, y en tradiciones judías que guardaron el secreto durante siglos. Y esa verdad comienza con una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué había antes de los ángeles? Porque los ángeles no fueron los primeros, las estrellas tampoco, la luz física, esa que ves cuando abres los ojos, mas llegó mucho después. Antes de todo eso, cuando el universo no era ni siquiera pensamiento, existían ellos, los contempladores, seres que no tenían nombre, que no tenían misión, que no tenían libre albedrío, seres que nacieron directamente del pensamiento puro de Dios, como espejos perfectos de su luz infinita. Esta historia, la historia de esos seres, es la verdad oculta que puede cambiar para siempre tu manera de entender quién eres y por qué estás aquí. Quiero que sepas algo antes de seguir. En este video no voy a inventar nada. No voy a adornar la historia con detalles fuentes. Voy a mostrarte lo que dicen los textos antiguos, lo que las tradiciones han preservado, y dónde termina la evidencia y comienza el misterio. Cuando la versión popular de esta historia esté equivocada, lo diré sin dudarlo, porque la verdad real, la que está escondida debajo de siglos de silencio, es mucho más extraña y más hermosa que cualquier leyenda. Antes de que termine este video, vas a descubrir qué eran exactamente los contempladores. ¿Por qué Dios decidió sellarlos en un sueño profundo? ¿Qué significan los 7 sellos que los apartaron de la creación? ¿Y cómo todo esto termina en un despertar que la Biblia misma anuncia? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarte no es una historia cualquiera, es la historia que ocurrió antes de que todas las historias comenzaran. Piensa por un momento en lo que significa la palabra eternidad. No es mucho tiempo, no es 1.000.000 de años, ni 1.000.000.000, ni una cifra tan grande que tu mente no pueda contenerla. La eternidad es otra cosa completamente distinta. Es la ausencia total de tiempo. Antes de que existieran las estrellas, antes de que los ángeles cantaran su primera alabanza, antes de que el primer segundo hiciera tic, no había tiempo, no había un antes. Abso después. Infinito, sin bordes y en ese presente existía Dios, pero no el Dios que a veces imaginamos como un anciano sentado en un trono, observando el universo desde lejos. No, los textos antiguos describen algo mucho más profundo. La Cabala judía tiene una palabra para esa realidad anterior a todo. La llama Ein Sof. Ein Sof significa literalmente sin fin. Es el infinito, sin límites, sin definición. No es luz, no es oscuridad, no es materia, no es espíritu. Es la fuente de la que todo lo demás brotará después. Y los primeros cristianos, los que vivieron antes de que la Iglesia se organizara en instituciones y concilios,
también hablaban de esta realidad. El libro de Baruch, un texto que circuló entre las primeras comunidades cristianas, describe una luz infinita que existía antes de que la forma existiera. Una luz que no iluminaba nada, porque no había nada que iluminar, una luz que era simplemente la presencia misma de Isis. En eso, por un momento, antes de que la luz física apareciera en el primer día de la creación, ya existía una luz más antigua, una luz que no se veía con los ojos, sino que se contemplaba con el espíritu, y esa luz es la clave de todo lo que viene después. Ahora quiero que prestes atención, porque aquí comienza la parte que casi nadie conoce. En ese vacío eterno, en esa plenitud absoluta donde Dios existía en sí mismo, algo comenzó a moverse. No fue un movimiento físico, porque no había espacio. No fue un movimiento temporal, porque no había tiempo. Fue un movimiento interior, un pulso en el pensamiento de Dios, y de ese pulso nacieron ellos, los contempladores. La palabra hebrea que algunas tradiciones usan para describir este proceso es orinf. No es una palabra que encuentres en los diccionarios comunes. No, es un término que aparece en los círculos místicos, en los textos que se leían en voz baja, en las escuelas donde se enseñaba lo que no se podía enseñar en público. Orinf se refiere a la conciencia anterior a la materia, a la primera emanación del pensamiento divino. Pille los contempladores fueron exactamente eso. Fueron los primeros destellos de conciencia que brotaron del pensamiento puro de Dios. Imagina un espejo perfecto, no un espejo de vidrio, sino un espejo vivo, capaz de recibir la luz infinita y reflejarla sin distorsión. Así eran los contempladores. No tenían nombres, porque los nombres sirven para distinguir una cosa de otra, y ellos no estaban separados. No tenían misiones, porque una misión implica una tarea, un propósito externo, y ellos existían en una comunión tan completa con Dios que no necesitaban hacer nada. No tenían libre albedrío, porque el libre albedrío implica elegir entre opciones, y en la plenitud absoluta no había opciones, solo había luz, solo había contemplación, solo había la presencia infinita de Dios reflejándose en ellos, y ellos reflejándola de vuelta, en un ciclo perfecto que no tenía principio ni fin. El Salmo 104, uno de los textos más antiguos de la Biblia, describe esta realidad con palabras que han desconcertado a los lectores durante siglos. Habla de una luz que Dios se envuelve como un manto, una luz que no es la del sol, ni la de las estrellas, porque esas todavía no existían. Es la luz primordial, la luz del infinito, la luz que los contempladores vieron antes de que el universo fuera creado. Y el salmista, al escribir estas palabras, estaba tocando una verdad mucho más antigua que él mismo, una verdad que las tradiciones místicas habían guardado durante generaciones, la verdad de que antes de la creación visible existió una creación invisible. Antes de los ángeles existieron los contempladores, antes de la materia existió la conciencia, y antes del tiempo existió un silencio tan profundo que contenía en su interior la semilla de todo lo que vendría después. Ahora, mientras sostienes esa imagen en tu mente, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué pasó con esos seres? Porque si eran perfectos, si reflejaban la luz divina sin distorsión, si vivían en una comunión absoluta con Dios, ¿por qué no están aquí? ¿Por qué no oímos hablar de ellos en las iglesias, en las sinagogas, en los libros de teología? ¿Por qué su nombre se desvaneció del relato oficial de la creación? La respuesta a esa pregunta
es el corazón de esta historia, y es una respuesta que va a sacudir todo lo que crees saber sobre quién eres, por qué estás aquí, y qué está esperando Dios de ti. Porque algo cambió en el silencio eterno, algo se movió en el corazón de los contempladores. Ese movimiento silencioso, ese desvío casi imperceptible, desencadenó la decisión más misteriosa y más amorosa que Dios jamás ha tomado. Vamos a descubrirlo juntos. Imagina por un momento lo que significa contemplar, no mirar, no observar, no analizar. Contemplar es otra cosa, es recibir algo tan completamente que te pierdes en ello, es estar tan absorto en lo que tienes delante que desapareces como sujeto separado. Los contempladores hacían exactamente eso, recibían la luz infinita de Dios y la reflejaban de vuelta, sin filtros, sin distorsiones, sin un solo pensamiento que dijera yo. Pero algo comenzó a cambiar. Los textos místicos más antiguos, los que se leen en las escuelas de la Merkabá, la tradición judía del carro divino, describen este cambio con un lenguaje cuidadoso, casi temeroso. Dicen que los contempladores comenzaron a desarrollar algo que no tenía antes: curiosidad, individualidad, el primer destello de un yo separado. No fue una rebelión, no fue un acto de orgullo, como el que más tarde se atribuiría al ángel caído. Fue algo mucho más sutil, mucho más silencioso, y por eso mismo mucho más profundo. Los contempladores comenzaron a preguntarse cómo sería crear. No solo reflejar la luz, sino originarla. No solo recibir el pensamiento de Dios, sino pensar pensamientos propios. No solo contemplar la plenitud, sino participar en ella de una manera nueva. Aquí es donde la historia da un giro que casi nadie espera. Porque cuando Dios vio este cambio en los contempladores, no se enojó, no los castigó, no los destruyó. Los textos dicen que Dios los miró con una compasión tan profunda que no tiene nombre en ningún idioma humano. Porque Dios entendió algo que los contempladores no podían entender. Entendió que la absoluta es demasiado intensa para ser que comienzan a desear, que la plenitud sin sombras es demasiado perfecta para criaturas que empiezan a preguntarse quiénes son, que el libre albedrío, ese don que los contempladores apenas comenzaban a vislumbrar, no puede existir en un vacío donde no hay opciones. Necesita un mundo, necesita contraste, necesita la posibilidad de elegir entre la luz y la oscuridad. Esa posibilidad no podía existir en el silencio eterno. Así que Dios tomó una decisión, la decisión más radical y más amorosa que se registra en los textos antiguos. Decidió sellar a los contempladores en un sueño profundo, no como un castigo, sino como una protección, no para apartarlos de su amor, sino para prepararlos para algo más grande. El Zohar, el texto central de la Cábala, describe este momento con una palabra que ha fascinado a los místicos durante siglos: Tzimtzum. Tzimtzum significa contracción. Es el momento en que el infinito se retira para hacer espacio. Dios, que lo llenaba todo, se contrajo para crear un vacío donde algo distinto pudiera existir, y en ese vacío los contempladores fueron colocados en un sueño profundo, un sueño sellado, protegido, vigilado. Los textos hablan de guardianes, seres que no eran ángeles, porque los ángeles todavía no existían. Eran los guardianes del abismo, los que vigilaban el umbral entre el silencio divino y la creación que estaba por venir. Y esos guardianes recibieron una orden: proteger a los durmientes, mantener el sello intacto, esperar, porque el sueño de los contempladores no sería eterno. Llegaría un día,
un día que los profetas apenas vislumbraron, en que los sellos se romperían y los contempladores despertarían. Y ese despertar sería el momento culminante de la historia de la creación. Detente un momento y piensa en lo que esto significa. Los primeros seres que Dios creó no fueron ángeles, fueron contempladores. Y esos contempladores no fueron destruidos, ni castigados, ni olvidados, fueron sellados, dormidos, protegidos. Dios tenía un plan tan grande que requería una creación completamente nueva, un plan que incluía ángeles, estrellas, planetas, océanos, criaturas vivientes y finalmente seres humanos, seres con libre albedrío, seres con la capacidad de elegir, seres que, a diferencia de los contempladores, podrían crecer, aprender, caer y levantarse, seres que podrían, a través de sus elecciones, convertirse en algo que los contempladores solo habían vislumbrado. Y todo eso comienza con un versículo que has escuchado 1000 veces, pero que probablemente nunca has entendido de esta manera. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el comienzo de la versión 2, la nueva creación, el universo que conocemos. Pero antes de ese comienzo, hubo otro comienzo, un comienzo sin estrellas, sin ángeles, sin tiempo, un comienzo con contempladores. Ese comienzo es la clave que abre el misterio de todo lo que vino después. Ahora quiero que pienses en lo que significa un sello, no el sello físico que se ponía en las cartas antiguas, sino el sello divino, un sello que no se rompe con las manos, sino con el cumplimiento de un propósito. Los textos místicos describen 7 sellos que fueron colocados sobre los contempladores dormidos. 7 capas, separación entre ellos y cada sello es una llave que abre una puerta distinta. El primer sello los apartó del tiempo. Los contempladores ya no existían en la corriente de los días y las noches. Fueron colocados en una suspensión tan profunda que ni siquiera el paso de los milenios los tocaría. El segundo sello se apartó del espacio. Ya no ocupaban un lugar, ni siquiera un lugar espiritual. Estaban en un umbral, en un límite, en un espacio que no era espacio. El tercer sello los apartó de la percepción angelical. Cuando los ángeles fueron creados, cuando comenzaron a cantar sus alabanzas y a cumplir sus misiones, no podían ver a los contempladores, no sabían que existían. El cuarto sello los apartó de la historia. Todo lo que ocurriría en el universo, desde la caída de los imperios hasta el nacimiento de los profetas, pasaría sin tocarlos. El quinto sello los apartó de la memoria. Ninguna tura recordaría que los contempladores habían existido. Su nombre se desvanecería de los relatos, de las tradiciones, de los libros. Solo quedarían fragmentos, ecos, susurros en textos que pocos leerían. El sexto sello los apartó del propósito. Ya no tenían una función en la creación, no estaban destinados a nada, no servían para nada, solo dormían, esperando. El séptimo sello los apartó de la revelación futura. Ningún profeta los vería en sus visiones, ningún apóstol los mencionaría en sus cartas, ningún teólogo los incluiría en sus sistemas. Los contempladores se convirtieron en el secreto más profundo de la creación, el secreto que Dios guardó para el final, y entonces, con los sellos en su lugar, Dios comenzó de nuevo. Génesis 1, en el principio, la creación que conocemos, luz y oscuridad, cielo y tierra, mares y continentes, plantas y animales, ser humano a imagen de Dios dotado de libre albedrío, capaz de elegir entre el bien y el mal.
Aquí es donde la historia de los contempladores se cruza con tu historia, porque tú eres parte de la nueva creación. Tú eres uno de los seres con libre albedrío. Tú tienes la capacidad que los contempladores apenas comenzaron a vislumbrar, la capacidad de elegir, la capacidad de amar libremente, la capacidad de caer y levantarte. Cada elección que haces, cada paso que das, cada momento en que eliges la luz o la oscuridad, está escribiendo una línea en la historia que terminará con el despertar de los contempladores. Piénsalo de esta manera. Dios no creó el universo por casualidad, no creó a los ángeles por necesidad, no te creó a ti por accidente. Todo forma parte de un plan que comenzó antes del tiempo, con los contempladores, y que terminará después del tiempo, con su despertar. Y tú estás en el medio, eres parte del puente, eres parte de la preparación. Cada acto de amor, cada acto de fe, cada acto de obediencia, está acercando el momento en que los sellos se rompan. Ahora, mientras procesas todo esto, quiero hacerte una pausa para algo importante. Si esta historia está resonando contigo, si sientes que algo dentro de ti reconoce esta verdad, aunque nunca la hayas escuchado antes, suscríbete a este canal, porque vamos a seguir explorando los secretos más profundos de los textos antiguos, los misterios que la tradición guardó en silencio y las verdades que pueden transformar tu manera de ver el mundo. Ahora volvamos a la historia, porque lo que viene es el final. Es un final que va a dejarte sin aliento. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, describe el final de la historia con imágenes que han desconcertado a los lectores durante 2000 años. Trompetas que suenan, sellos que se rompen, un cielo nuevo y una tierra nueva. En medio de todas esas imágenes, hay una frase que casi nadie nota. Una frase que aparece en el capítulo 21. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, nuevas todas las cosas, no algunas cosas, no las cosas que están rotas, todas las cosas. Y los místicos que leyeron esta frase con ojos abiertos, entendieron algo que los demás no vieron. Entendieron que la renovación final no es solo para los humanos, no es solo para los ángeles, no es solo para la creación visible, es también para los contempladores, los primeros, los que fueron sellados antes de que el tiempo comenzara. Porque cuando la trompeta final suene, los 7 sellos se romperán uno por uno. El sello del tiempo se romperá y los contempladores volverán a la corriente de la historia. El sello del espacio se romperá y volverán a ocupar un lugar en la creación. El sello de la percepción angelical se romperá y los ángeles los verán por primera vez. El sello de la historia se romperá y todo lo que ocurrió en el universo se revelará ante sus ojos. El sello de la memoria se romperá y recordarán quiénes son y de dónde vinieron. El sello del propósito se romperá y entenderán por qué fueron creados. Shum el séptimo sello. El sello de la revelación futura se romperá y verán el final que estaba escrito desde el principio. Pipí en ese momento, dice la tradición, ocurrirá la apocatástasis, la restauración de todas las cosas, la reconciliación final. Los contempladores despertarán de su sueño. Los ángeles dejarán de cantar por un instante asombrados. Los humanos redimidos se volverán para mirar, todos juntos, contempladores, ángeles y humanos, se reunirán en una armonía perfecta, la armonía que existía antes de que el tiempo comenzara, la armonía que fue interrumpida cuando los contempladores seres comenzaron a preguntarse quiénes eran, la armonía que será restaurada
cuando todas las preguntas encuentren su respuesta. Y aquí es donde la historia te toca a ti directamente. Porque tú no eres un espectador de esta historia. Eres un participante. Cada vez que eliges el amor en lugar del odio, estás preparando el despertar. Cada vez que eliges la fe en lugar del miedo, estás acercando el momento. Cada vez que eliges la luz en lugar de la oscuridad, estás escribiendo una línea en el capítulo final. Los contempladores duermen. Su despertar depende, en parte, de ti, no porque Dios te necesite. Dios no necesita nada, sino porque Dios, en su sabiduría infinita, decidió que la nueva creación tendría un papel en la restauración de la primera. Decidió que los seres con libre albedrío, los que pueden elegir, serían los que prepararan el camino para el despertar de los que no pudieron elegir. Eso te da un valor que tal vez nunca has comprendido. Tu vida no es insignificante. Tus elecciones no son irrelevantes. Tus luchas no son en vano. Todo cuenta, todo importa, todo está conectado con un plan que comenzó antes de que las estrellas existieran. Ahora quiero ser honesto contigo. El texto bíblico no dice explícitamente todo esto. No encontrarás un capítulo que se llame la historia de los contempladores. No hay un versículo que describa los 7 sellos del sueño primordial. Lo que tienes son fragmentos, ecos, pistas escondidas en los salmos, en el Apocalipsis, en los escritos de los místicos, en las tradiciones que se transmitieron en silencio. El texto no dice esto con todas las palabras, pero los fragmentos están ahí. Y cuando los juntas, cuando los miras con ojos abiertos, forman una imagen que es imposible ignorar. La imagen de un Dios que no actúa por capricho, sino por capas. Un Dios que esconde verdades profundas para que las busquemos. Un Dios que invita a la confianza, no solo a la curiosidad. Porque al final, esta historia no es un acertijo para resolver, es una invitación. Una invitación a confiar en que el plan es más grande de lo que puedes ver. Una invitación a creer que tu vida tiene un propósito que trasciende el tiempo. Una invitación a esperar, con los contempladores, el día en que todas las cosas sean hechas nuevas. Y cuando ese día llegue, cuando los sellos se rompan y los durmientes despierten, tú estarás allí, no como un extraño, no como un espectador, sino como alguien que fue parte de la preparación, alguien que eligió, alguien que amó, alguien que esperó, y en ese momento, la armonía que existía antes del tiempo será restaurada. Allí todo tendrá sentido, todo has llegado hasta el final de esta historia, y eso dice algo de ti. Dice que no tienes miedo de hacer las preguntas difíciles. Dice que no te conformas con las respuestas fáciles. Dice que hay algo en tu interior que reconoce la verdad cuando la escucha. Si este video te ha dado algo en qué pensar, suscríbete a este canal. Vamos a seguir explorando los misterios de los textos antiguos, las verdades que la tradición guardó y en silencio, y las historias que pueden transformar tu manera de ver el mundo. Y ahora quiero dejarte con una pregunta. Si los contempladores fueron sellados porque comenzaron a desear, y tú tienes la capacidad de desear libremente, ¿qué estás haciendo con ese don? ¿Estás deseando las cosas correctas? ¿Estás usando tu libre albedrío para acercarte a la luz o para alejarte de ella? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres seguir explorando este tipo de misterios, hay una historia que te va a fascinar. Es la historia del carro divino, la visión de Ezequiel, el momento en que un profeta vio el trono de Dios y describió criaturas que desafían toda comprensión humana. La
Merkabah, el misterio más profundo de la mística judía. Es una historia que muy pocos se han atrevido a contar. Este video se basa en las escrituras, en textos antiguos y en tradiciones que han sido preservadas durante siglos, donde las fuentes difieren. Te lo ofrezco para tu reflexión y tu estudio. Porque la verdad no teme ser examinada. Aquí el misterio, cuando se busca con honestidad, siempre conduce a la luz.